En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. ¿Por qué enfermamos? Programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Conduce y dirige el doctor Fernando Calle, psicólogo social y psicoanalista. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Zipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos? Muy buenos días, estamos en el programa ¿Por qué enfermamos? Les invito a todos los oyentes a que participen en el programa, si quieren llamarnos o si quieren conectarse en radiozipaestereo.es, si quieren llamarnos al ¿cómo es, Sebastián? 251-3010 para los oyentes que quieran conectarse en este programa ¿Por qué enfermamos? 251-3010. Les recordamos que este programa se retransmite a las 9 de la noche por esta misma frecuencia. El programa que les traigo para hoy es para que hablemos un poco sobre aquellas cosas que nos enferman o que nos dañan la salud y que tienen que ver con aquello que inconscientemente asumimos, pero que inconscientemente se cuela en nuestra vida cotidiana. Y tiene mucho que ver con aquello que nos trazamos como ideales, como exigencias, como normatividades, aquello que nos estresa, que nos pone frente al paredón, dijéramoslo así, de la enfermedad, del malestar, de la depresión y aún de la neurosis, de las neurosis más crueles, más crudas. Me refiero a ese tipo de ideologías o ideas que trabajamos o que mantenemos sobre la realidad nuestra, ¿cierto? Y es la manera de interpretar la realidad. Empecemos por nombrar un asunto que tiene que ver con el deber. El deber siempre se nos dijo que, teníamos responsabilidades que habríamos de cumplir y ser responsables, que teníamos que ser cumplidos, que hay que cumplir los compromisos, este tipo de cosas. Pero entonces resulta que cuando yo asumo la responsabilidad como aquello que me compromete con el otro, obviamente me viene como una instancia de tensión. Pero no dijéramos que viene de por sí como una instancia de tensión, sino que encuentro con el otro una manera de enganchar, de hacer síntoma. ¿Cómo así que de enganchar y hacer síntoma? Miremoslo desde este punto de vista. Yo tengo una problemática interna, por ejemplo, tengo un lío con la imagen propia, no tengo buena imagen conmigo mismo, me estoy reprochando permanentemente porque quiero transgredir la ley, porque estoy fantaseando con cosas que se supone no debiera fantasear, porque estoy imaginando realidades que van en detrimento de la moral. Entonces tengo una imagen negativa interior sobre mí mismo. Recordemos una frase de Sigmund Freud que decía que sufrimos más por lo que fantaseamos que por lo que realizamos. La mayoría de los seres humanos somos enemigos de la cultura, pero esto lo mantenemos de manera oculta, ¿cierto? Lo mantenemos de manera soterrada. ¿Cómo así que somos enemigos de la cultura? A ver, hábleme más despacio. Sí, no nos gustan las normatividades, no nos gustan las exigencias de la cultura, más cuando insertarse en la cultura nos exigió vivir para el otro. Quiero decir de que la cultura de por sí está mal enfocada desde un principio cuando nos impuso el orden, la limpieza
la transparencia, el deber ser como condiciones que estaban por delante mismo del ser humano, sin consideración, sin respeto por su proceso de crecimiento y de posible realización. Y tiene que ver tanto con la manera como interpretamos cada uno el deber ser, las exigencias culturales, como tiene que ver con cierta relación tiránica educativa que se instauró allá en la vida temprana, en la relación con los padres. Entonces, dijéramos que hay tres formas de tiranía, ¿cierto? Para hablar de la tiranía interna, hablar de la tiranía del otro, la tiranía, por ejemplo, en el caso de los padres como educadores, de los educadores como reforzadores también de esa tiranía del sujeto o esa tiranía de la vida familiar, y está la tiranía social, ¿cierto? ¿A qué se refiere la tiranía interior? No necesitamos, óigase bien, muchas veces no necesitamos que otro nos tiranice, porque nosotros ya nos estamos tiranizando internamente. ¿Cómo que nos estamos tiranizando? Pero si yo me quiero tanto y soy tan amigo de mí mismo. No, justamente por eso, porque yo quiero dar la mejor impresión, quiero dar la mejor imagen, quiero dar lo mejor posible con el otro. Y como no acepto ciertas fallas o ciertas inclinaciones en mí que vienen con hostilidad, entonces ya tengo el reproche interno y me exijo al máximo responder a lo que el otro reclama de mí. Dijéramos que entonces esto se complementa con una forma de tiranía que ya diríamos que es la familiar o la tiranía del hogar, donde hay un padre tiránico, una madre tiránica. Sin lugar a dudas, nos buscamos nuestros propios maestros. Lo estoy nombrando desde el punto de vista del crecimiento interior. Es con eso que yo me tengo que encontrar, porque ya estoy siendo tirano conmigo mismo de alguna manera. Entonces, ¿qué viene el otro a hacer? El otro viene a reforzar aquello que ya interpretó en mí. ¿Cómo así que viene a reforzar? Yo me estoy tiranizando en la frecuencia, para que hablemos de una cosa tan simple como son las frecuencias, ¿cierto? La ley de la atracción. Si yo estoy en tiranía conmigo, pues necesito a alguien afuera que me refuerce esa tiranía que ya traigo internamente y que se instauró en una época muy temprana de la infancia. Ahora recuerdo, por ejemplo, una persona, una niña que desde los 15 días de recién nacida, pues comenzó a sufrir ese asunto el asunto del estreñimiento. A los 15 días empezó a sufrir el asunto del estreñimiento. Y lo que vimos después en el trabajo terapéutico es que la mamá, muy adepta a la limpieza, no solamente, dijéramos, ella se puso ahí en la renuncia a no dar del cuerpo, quiero decir, la renuncia a dar del cuerpo o la restricción de dar del cuerpo. Obviamente no iba a dejar de dar del cuerpo porque se hubiera intoxicado, pero aquí se trata de que hubo una renuncia ostensible, en el sentido de que las deposiciones eran muy espaciadas, obviamente cada vez que iba al baño era pues un poquitico, una migajita y entonces algo así como siendo o tratando de ser muy discreta para que esa mamá estuviera muy contenta. ¿Por qué la mamá? Porque luego la educación que le da la mamá es de absoluta limpieza. No se vaya a ensuciar, no se vaya a chorrear, cuidadito.
y fuera de eso la llevó hasta los 12 años, imagínense ustedes, desde los 0 a los 12 años, limpieza porque sí, limpieza porque no. La niña todavía a los 12 años siendo bañada por la mamá y siendo restregada con estropajo porque no le podía quedar mugre, y que le quedó mugre en las orejas y le quedó mugre en tal lado, y venga yo le estrego por aquí, venga yo le estrego por allá. Y esta personita entonces ya a los 50 años no puede dejar de demandar sufrimiento. Siempre atrae personas que le hacen sentir o que está sucia o que, bueno, aparecen sucios. Las cosas curiosas de la vida, imagínense. Entonces, ella reclamando pues por un novio, entonces le llega un pretendiente y ese pretendiente tiene problemas de halitosis. Problemas, bueno, ya saben lo que es la halitosis, que es el mal olor bucal, el mal aliento que llamamos. Y entonces ella se pone como ella misma lo reconoce en el trabajo clínico. Yo en el papel de mamá tratando de limpiarle la boca a este fulano, de tenerlo muy limpio, y entonces empecé a comprarle enjuagues bucales, le compré cepillo, le compré ambientador bucal, le compraba chicles para que estuviera bien ambientado. Pero siempre que me iba a dar un beso se colaba el mal olor. Y entonces resulta que ella misma decía, pero entonces yo finalmente lo que estoy es buscando ser o mi mamá o ser la víctima, entre comillas, de la limpieza de otro que no me acepta. Y empieza a derivarse a partir de allí, pues en esa situación de exigencia empieza a recordar más bien, a recordar cómo había tenido manchas en la cara, ahora tiene problemas de vena varice, tiene problemas de petequias, y entonces dice, y para acabar de ajustar, mi mamá que era bien blanquita y yo bien morenita. Entonces no me gustan los oscuritos, a mí me gustan son los blanquitos igualitos que mi mamá. Ah, que estén bien limpios, le digo yo. Y me dice, sí, porque es que yo parezco sucia toda hora. Imagínense uno sintiéndose sucio toda la vida, teniendo la sensación de que tiene que ser lavado, tiene que ser limpiado, y luego atraer personas que también necesiten lo mismo, ¿no? Que necesiten lo mismo. Entonces la exigencia de esta persona justamente es con el asunto de la limpieza en la casa. Entonces siempre que está en la casa es o trapeando, barriendo, limpiando el baño con el hijo, no vaya a chorrear, no vaya a chingletear, y entonces se le arman los tremendos líos porque el hijo justamente es el contrario de ese modelo de limpieza que ella se vendió. Sucio por todos lados, las paredes rayadas, todo. Entonces el niño le raya las paredes, el niño se orina fuera del baño, el niño consigue un perro y no saben qué hacer con el perrito porque el perrito va y viene por la casa, entonces ella pendiente de que no pase de tal punto. Que las huellas en el piso, que acabe de trapear y que vea que el perro ahí. Entonces la reacción que tomó, ya pues viendo que no podía combatir ni al niño ni al perro, decidió que iba a poner entre ella, quiero decir, la habitación propia y el resto de la casa iba a poner un vallado, y realmente puso una chambrana para que no se pasara ni el perro ni el niño, al menos tener la habitación limpia. Pero miren ustedes, entonces estamos hablando de un rasgo del carácter que viene con una exigencia bastante sombría, que es la exigencia de la limpieza y la imposibilidad de degustar los olores, lo que llamamos los malos olores, que bueno, también son clasificaciones que se hace pues en el campo social
Eh, Hay cierto nivel de asepsia pues que es importante y tolerable, pero ya estos límites, quiero decir, estas tendencias tocan con el límite de la tolerancia y hacen la vida pues a cuadritos, como decimos ordinariamente. Entonces miren ustedes, así de esa misma manera podemos estar tratando de conservar una imagen para el otro, pero ya una imagen eh, del carácter, no tanto una imagen física como en el caso de esta persona, sino una imagen que, dicho sea de paso, en esta persona también igualitico, pues en el que no vayan a pensar que yo soy mala gente, que no vayan a pensar que yo soy hambrienta, que no vayan a pensar que eh, cualquier cantidad de exigencias morales, normativas, que en este caso, pues lo, lo peor que pudo producirse en la vida de ella fue un problema de colitis, inflamación colinosa, colítica quiero decir, eh, con cierta frecuencia, después superada, pues de paso de paso por el trabajo terapéutico, pues pudo ir superando también esa restricción que se había impuesto desde pequeña y que sufría hasta los 40 y tantos años. Entonces, estamos nombrando con esto que el deber también tiene que ver con lo que tengo por ver, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay de ver? ¿Cierto? Diríamos ordinariamente. Y cambiamos aquello que tengo por ver, lo cambio por el deber. Yo no puedo ver. Para no ver, entonces me impongo el deber. No, es que usted tiene que ver por su familia. Usted tiene un deber con su estudio. Usted tiene un deber con sus amigos. Usted tiene el deber con la humanidad. Entonces, el deber, o lo que hay para ver, se transforma, vuelvo y digo, en un deber. Dijéramos que tiene que ver mucho con aquello que malentendimos y que podíamos ver de nosotros mismos. Lo que hay de ver de nosotros, de nuestro cuerpo, de nuestra excitabilidad corporal, aquellas zonas que más nos excitan, quisiéramos verlas y de alguna manera descubrir su forma. La curiosidad sexual infantil está bien emplazada en el asunto de descubrir aquellas partes que del cuerpo nos producen tanta excitabilidad y tantas sensaciones agradables que luego se convierten en desagradables cuando ya la moral viene a decirme usted no puede sentir eso. Y no estoy diciendo que vamos a renunciar a la moral, no. No estoy diciendo que eso no haya que combatirlo de algún modo, pero hablo por los excesos y la forma como aprendimos la realidad. Dijéramos que combatirlo es una palabra inadecuada, más bien aceptar las restricciones que la cultura propone, ¿cierto? Yo no puedo ir por el mundo pues deponiéndome en cualquier lado o ir en pelota porque me nació ir en pelota. Acepto bajo las condiciones de pertenecer a la cultura de que hay una normatividad que respetar, pero vayamos al hecho de que ese respeto se convierte en un algo desmedido cuando no me permito siquiera fantasear. Entonces son 3 niveles de realidad. Óigase bien, son 3 niveles de realidad. Hablemos de 4 más exactamente y abriremos el abanico a la 5ª realidad. Primera realidad, aquello que realizo, ¿cierto? Yo puedo hacer mis deposiciones y imaginar pues que llevo a cabo, incluso el niño pues unta el baño, unta la vasenilla y coge sus heces y pinta las paredes y quiere hasta embadurnarse con ello, pues como una manera de
lustrar su propio cuerpo. Hay algunos que hasta se las comen. Algunos hasta las Ajá. comen. Pero es que para el niño, la mentalidad del niño es que eso hace parte de su cuerpo y es el tesorito de su cuerpo. Es lo que él quiere ofrecerle a quienes le dan cariño. Es muy llamativo porque muchas veces el niño no ha dado el cuerpo, llega la tía, lo coge, va a pechicha y el niño ahí mismo se orina, ahí mismo se hace la deposición. Y aún después de haber hecho la deposición, algún restico le quedó por ahí guardado para regalarle a esa tía o a esa abuela. Un regalo. Un regalo. Es que son los regalos del niño. O sea, tú me das comida, me das cuidado, yo te doy mi Yo te regalo. doy un regalo. Yo te doy un regalo y ese regalo pues es lo único que el niño tiene para dar. Pero entonces, miren, lo aceptamos infantilmente o en nuestro inconsciente como un regalo que ofrecemos o que nos estamos ofreciendo ya como adultos a nosotros mismos, un regalo para la liberación del cuerpo, mínimamente eso. Yo sé que esto no lo podemos cambiar de manera inmediata, pero es para que intentemos pensarnos desde esa realidad concreta que vivimos y esas realizaciones concretas que vivimos en un momento determinado. Entonces, miren la realidad. Entonces, el niño embadurnó las paredes y se embadurnó con las heces fecales, luego crece con fantasías de ese orden, ¿cierto? De volver a embadurnar y pegostrar todo. Si eso es aceptable para el niño, entonces lo puede convertir en chiste, lo puede convertir en comedia, lo puede convertir en... Y aparecen una cantidad de chistes en la vida corriente que a algunos nos parecen grotescos, a otros nos parecerán agradables, pero que son maneras de liberar simbólicamente. Entonces ahí estoy nombrando el tercer nivel de realidad. Estoy nombrando lo que simbólicamente permite la elaboración de la fantasía. ¿Qué pasa? La mayoría hemos renunciado a esas fantasías, por ejemplo, de matar al otro, ¿cierto? Y esas fantasías no me las puedo permitir porque me vendrían a castigar o me van a descubrir que yo tengo ciertas fantasías de muerte con los demás. Entonces me mantengo peleando con ello y refunfuñando conmigo mismo, criticándome, atacándome porque he tenido ese tipo de fantasías. Incluso ni me doy cuenta que he tenido las fantasías porque quedan demasiado inconscientes. Pero lo que aparece a nivel manifiesto es una especie de reproche, de timidez desmedida, de autorreclamo, de necesidad de confesión o necesidad de castigo, demanda manifiesta de castigo. Ahí es donde se genera entonces todo aquello que llamaríamos la delincuencia por culpabilidad, la demanda de hostilidad y la demanda de reproche y enjuiciamiento de parte de los demás. Es decir, no solamente me inculpo, me reprocho, sino que atraigo quien realice conmigo aquello que ya estoy realizando yo en mi mundo interno, como en un reforzamiento, ¿no? ¿Qué pasa con el delincuente por culpabilidad? Él siente que no ha hecho nada como para ser castigado, ¿cierto? Pero hay una parte que le está diciendo implícitamente, tiene que justificar el castigo que usted se merece. Usted tiene que ser castigado como de lugar. Entonces aparece la conducta delictiva como un consejo interno que le dice, ya decíamos que es una forma de tiranía, y es que la persona aparece compelida, aparece incontenible en un acto que yo porque estuve ahí, esto porque llegó, esto me llegó de momento, es que es una cosa incomprensible, yo no sé por qué fui a dar en ese momento y para esas circunstancias y justamente con esta persona. Resulta que allí lo que se está buscando es una manera de justificar el castigo
Y muchos incurren en asesinatos, en robos y todo ese tipo de cosas. Incluso algunos creen que lo que merecen es la muerte. O sea, no merecerían vivir ni habitar en este mundo. Y así entonces se hacen matar. En el mejor de los casos, encarcelar. Y creo que es el más válido y el que se debe de hacer, encarcelarlo. Pero en tanto en Colombia como estas cárceles que están hacinadas, no veo pues dónde los van a meter. Pero imagínese usted doble castigo, el doble no, el enésimo castigo que nos proporcionamos allí, caer en una cárcel. Primero porque me hago castigar Por X o Y motivo. por X o Y motivo. Segundo, porque voy a caer a una cárcel bien hacinada. Y tercero, por ejemplo, las penurias que viven la gente, En una los presos. los reos de la cárcel aquí de Bellavista, Es donde horrible. donde la gente está durmiendo en los baños, 3 y 4 personas con cobijas colgadas a manera de hamaca en esos Y los baños. corredores totalmente llenos de gente, está hacinada totalmente. Entonces son varios castigos que se generan. Imagínese usted, el caso de la violación, por ejemplo, que, es típico, se dice pues, esto es un secreto a voces, es típico que a los violadores los violan dentro de la cárcel. Sí, es el rumor, el mito que hay, que a los violadores, pero de menores los violan en la cárcel. Es un mito que hay, no sé si será verdad o no. Hay que preguntarle a alguien que haya estado en la cárcel. En todo caso, hubo un personaje que era un taxista y empezó a violar mujeres. Entonces una vez lo denunciaron, lo reconocieron, no lo denunciaron. Entonces lo metieron a la cárcel. Como era violador, entonces lo violaron dentro de la cárcel. Si es verdad entonces. Lo sueltan después de pagar sus 7 años de prisión, lo sueltan, queda pues como con libertad condicional. Entonces empieza a violar y a matar a las víctimas. Y o sea, manifiestamente era para que no lo denunciaran, o sea, para que no me queden reconociendo. Pues si no hay sobreviviente, no hay quien me denuncie. Exacto. Pero imagínense que un investigador de la fiscalía se puso al corte del hombre y al tercer asesinato ya lo habían cogido prisionero. Y una de las cosas que decía de una manera muy amarga, decía, es que me violaron en la cárcel y yo tenía que salir a asegurarme la manera de regresar. Le quedó gustando. A toda costa quería regresar. Discúlpenme, son cosas muy humanas y no lo tomamos a risa, pero es para que entendamos que la dinámica del ser humano, la dinámica inconsciente es muy tremenda. Y es que, imagínense ustedes, aparentemente matar a alguien es darle el peor castigo, pero cuánta gente de la que se hace matar, lo que le estamos haciendo es un gran favor. ¿Por qué? Porque lo que quieren es morir. Atendí a una persona una vez que era un sicario de barrio. Él se declaraba como sicario de barrio, pertenecía a una bandita por allá, de una comuna marginal aquí en Medellín. Y decía, doctor, es que yo no le veo sentido a la vida. Y una vez en la sesión lo dijo abiertamente, es que matar a alguien es hacerle un favor. A mí me harían el favor más grande matándome. ¿Usted se imagina uno derramando la sangre y cayendo? Y escribía de una manera cruel cómo sería eso, y
lleno de risa. O sea, como quien dice, contemplándose en su propia muerte y viéndose como una especie de gozón o de sujeto en orgasmo tras los disparos o tras el derramamiento de sangre propia. Entonces son concepciones, ¿cierto? La dinámica humana, la complejidad humana es mucha, y entonces, sí, para cuántos ese acto de morir, matar, resulta siendo una situación excitabilísima, quiero decir. ¿Ibas a decir algo, Sebas? Quiero invitar a los oyentes a que si quieren preguntarle algo al doctor o hablarnos sobre el tema que está al aire, pueden hacerlo por el 251-3010 para que llamen y también participen en este tema tan interesante. Entonces, si hablamos de los delincuentes por culpabilidad, entonces diríamos de que muchas veces nosotros también actuamos como delincuentes por culpabilidad, es decir, cometemos actos que son recriminables para justificar el ataque, la culpa o el reproche que ya nos estamos haciendo a nosotros mismos. Estoy diciendo que juega la misma dinámica, ¿cierto? Muchas veces no es que seamos odiosos, como utilizar mucho, es un término muy común entre las mujeres, este odioso. Ese término tan común es justamente para mostrar que no merecemos el cariño, nos mostramos fastidiosos frente al otro, como una forma también de atraer el maltrato, la injuria, el reproche o también el castigo, ¿cierto? Es muy llamativo esto porque también en los niños es corriente, como el niño acostumbrado a los malos tratos de parte de los padres, ellos dejan de maltratarlo y el niño vuelve a incurrir en las mismas causas por las cuales fue maltratado en un momento determinado. Es difícil, siempre que tratamos sobre los castigos, por ejemplo, en las guarderías con los padres de familia y en los preescolares, los padres dicen, pero es que él reclama el castigo. Bueno, ¿ha probado usted a dejar de castigarle? Sí, una vez, pero entonces al otro día me la hizo peor. Ah, bueno, eso es típico. Cuando el niño siente que ya no le están maltratando, que no está ocasionando motivo suficiente para que le maltraten, entonces la hace peor. ¿Por qué? Porque el yo nuestro, se apega a las condiciones en que ha vivido, se apega a los estereotipos. Es muy difícil que una persona dé cambios significativos en su vida, sobre todo porque se acostumbró a una forma de habitar la realidad y a vivir bajo el paradigma de, pero yo voy a dejar de sufrir, pero es que voy a dejar la enfermedad atrás, pero es que yo sí podré salir de esto. ¿Pero por qué? La pregunta es, ¿será que se siente tan indigno que cree que no puede dejar de sufrir? Porque también hay otra cosa sorprendente, de una profundidad exquisita, y es que tenemos miedo al deseo. ¿Qué es el deseo? Lo hemos dicho varias veces ya por estos medios. El deseo es lo desconocido. Si yo tengo la posibilidad de acceder a nuevas formas de disfrute, y yo me encuentro en una posición de indignidad, de culpabilización interior, entonces yo no voy a dejar, no voy a permitir que lleguen formas de disfrute. No es que si me permito esta va a venir otra, y si me permito esa otra, entonces ¿cómo voy a permitir la que sigue? Mejor doy la vuelta por el círculo. En vez de ir en la espiral, en crecimiento, no, me quedo en el escaño del sufrimiento, dándole vueltas al mismo circuito,
porque es que yo, eso tan desconocido, eso tan extraño. Además, miren ustedes una cosa exquisita. Justo porque nos topamos con el infinito, es que tenemos miedo a la muerte. Buena parte del miedo a la muerte radica en la posición de que ¿qué vendrá para mí del más allá? ¿Qué vendrá para mí después de que muera? Entonces nos quedamos patinando. El yo vive como una muerte. Óigase bien, el yo vive como una muerte. Cualquier cambio que le signifique una modificación de su actuar, de su conducta. Entonces no se trata de conductas, óigase bien, no se trata de conductas, no se trata de behaviorismos, es decir, de modificación de conductas. Se trata de comprender, porque si se tratara de conductas, pues finalmente la ley del karma es, repito lo que no entendí. La ley del karma es esa, repito lo que no entendí. Si no lo entendió, simplemente cambió de conducta. En primer lugar, pues se precipitó al inconsciente un contenido que lo empujaba a usted a conducirse y a hacer de una manera determinada, de tal manera que no lo asimiló, no lo estructuró como parte de la evolución de la conciencia. Y eso hizo que se consagrara inconscientemente para que se repita en esta existencia o venga a repetirlo quizá en otra, quiero decir, afuera, a través de alguien que le refleja aquello que tanto detesta. Como lo que decíamos ahora, ¿cierto? Ya creo estar limpia y entonces me estoy refiriendo a la coanalizante que decíamos hace un rato. Esa coanalizante, le decimos así a los pacientes en trabajo clínico y psicoanalítico porque no son pacientes, son participantes activos en el proceso de evolución, entonces son coanalizantes. Esta persona ya se sentía limpia para tener un novio, pero justamente atrae uno que tiene halitosis. Entonces, cambió de conducta, pero no cambió el pensamiento, no cambió el estereotipo que del inconsciente pulsaba por usted está sucia, usted no merece, usted es culpable, es que es una porquería, etcétera, etcétera. Segundo, pues en esa relación de lo que intento superar en el campo de la conducta, entonces viene la otra parte, y es que aquello que no he asimilado todavía, no comprendo la riqueza, la amplitud, la posibilidad que me abre, óigase bien, porque eso que combato y que convierto en una conducta opuesta o una conducta de combate contra mi propia tendencia, lo que hace es ocultarme el conocimiento y la posibilidad de realización que había en la comprensión de eso que todavía no asimilaba. Miren la maravilla. ¿Cómo vamos a realizar la conciencia si lo que estamos es reprimiendo? Utilizando esquemas conductuales, behavioristas, convenciéndonos a nosotros mismos que debemos de dejar esto, que debemos de dejar aquello, que debemos de dejar lo otro, cuando en realidad no entendí. Debo dejar la sal porque me está subiendo la presión, ¿cierto? Pero no entendí que lo que dispara la presión arterial en mí es que me presiono demasiado. Vivo presionándome porque sí, vivo presionándome porque no. ¿Y de qué me voy a preocupar mañana si es que ya hoy no me preocupé por los servicios? Es decir, traigo a colación otro caso clínico pues muy llamativo porque
es alguien que empieza a liberarse emocionalmente de, bueno, había perdido un hijo, había perdido una hermana, y entonces llega a la consulta pues en una situación crítica de duelo y empezamos a trabajar y bueno, todo iba muy bien y empieza a, bueno, digo, iba muy bien en el sentido de que su ánimo se había recuperado y había entendido de que finalmente aquellas dos personitas, el hijo y la hermana, habían elegido ese camino como una manera de eh, existir, ¿cierto? Eligieron la muerte como una manera de existir. Y resulta que empieza, no, es que esta semana cumplió meses de muerte mi hijo, que mi hermana cumplió días de muerta, todavía no tiene el mes, y empieza la retaíla, retaíla. Y le digo yo, bueno, se da cuenta que está buscándose motivos para no gozar de lo que ya había conquistado aquí en el trabajo terapéutico. Se da cuenta que está echando mano de todas sus penurias anteriores, creyendo que no puede vivir de otra manera diferente a la queja y al lamento. Discúlpenme, yo en este sentido cualquiera diría que soy irrespetuoso. Pero ¿para qué estamos pues en un trabajo clínico si no es para confrontarnos, ¿cierto? Confrontarnos con relación a esas conductas. Entonces ahí viene la tercera parte de aquello del behaviorismo, ¿cierto? O del conductismo. El behavior quiere decir conducta en inglés, ¿cierto? Entonces behaviorismo fue una corriente que luego se tradujo pues al español y que más o menos quiere decir conductismo o modificación de conductas, este tipo de cosas, que resulta siendo entonces una acomodación, una adaptación del individuo al sistema social o al sistema de conveniencias que también son del yo. Les estoy entonces contando que el tercer factor que dejamos de entender cuando acudimos a una posición del cambio de conducta es que el yo nos va a engañar siempre, porque el yo cree que esa es la manera de vivir, que no hay otra manera de vivir. Entonces dejé de sufrir por la presión arterial. Entonces no me di cuenta que muy soterradamente contraje una deuda. Entonces me pongo a trabajar denodadamente en entrega y solicitud constante porque hay que pagar esa deuda, porque es que los intereses van creciendo, porque es que... Y luego resulta de que como yo necesito la deuda, entonces el banco no me liquida el año o los 2 años que le he pagado de intereses por algún error del sistema, dirían, por alguna circunstancia. Entonces empieza otro lío. O sea, fuera de tener una deuda, apenas estoy ya adaptándome a la condición y creo que ya la deuda me tranquilizó porque adquirí una forma nueva de generar ingresos. Entonces viene la otra parte de el lío o el litigio ya con el banco que no me ha asimilado 2 años de pago que le he dado. Entonces ya tengo otros 2 años para el litigio de resolver aquello que fue la gran conquista del gran esfuerzo que había hecho para al menos aprender a vivir con la deuda. Quiero decir, el yo acostumbrado al sufrimiento, entonces siempre nos va a dar el rodeo, siempre nos va a dar el engaño, siempre nos va a buscar la manera de que aquello que dejamos por un lado nos vuelve por otro. Tomo aquí el caso para que lo entendamos de otra manera, se llama el retorno de lo reprimido.
¿De qué se trata el retorno de lo reprimido? Reprimí, por ejemplo, la identificación con alguien, un padre violento, por ejemplo. Entonces, o el padre borracho. Pude vivir muy bien hasta los 45 años, pero después de los 45 perdí el trabajo, perdí un hijo, qué sé yo, y ahí se vino eh, la solidez que tenía, se vino abajo. Es decir, entonces ya no puedo controlarme frente a la bebida, o empiezo a tomarme 2 traguitos y ya son 3, a la semana son 8 que me tomo diario para poder dormir, porque entonces ya me falta es el sueño, y eso se combina con que tampoco tengo apetito, y entonces tengo que tomar para poder tener apetito, para poder comer, etcétera, etcétera. Entonces una cosa lleva a lo otro, y nos vamos yendo en una seguidilla. Eh, Hay un ejemplo típico pues que quiero proponerles, y es que el gran escritor Goethe eh, despotrica de juventud, y hasta los 50 años sostuvo una posición de oposición frente al padre, de rebeldía, de eh, enojo con ese padre, de crítica. Y a los 50 años empieza a ser el mismo gruñón que era el papá. Empieza con los mismos caprichos y las mismas exigencias, la misma forma criticona, refunfuñona de vivir la realidad. Y entonces les invito pues a que se lean un librito de Freud. En realidad es un ensayo relativamente pequeño que se llama Poesía y Verdad. Y entonces Freud toca precisamente este asunto de el retorno de lo reprimido como aquello que nos asalta, una conducta que creímos haber superado y que pudimos haber dejado atrás, creímos haber dejado atrás, se reanuda al cabo del tiempo, porque sencillamente no la asimilamos. ¿Por qué? Dijéramos que volvamos al caso Goethe. Bueno, para quienes no conocen a Wolfgang Goethe, es uno de los grandes literatos, el mayor expositor, diría yo, de la literatura alemana, de habla germánica, que escribió un libro que se llama Werther, otro que se llama Fausto. Los más conocidos de él son Fausto y Werther. Habrán otros, pues él tiene ensayos sobre la observación, era un gran observador de la naturaleza, entonces también tiene, igual que Aristóteles, pues una gran cantidad de ensayos sobre comportamiento animal, sobre consideraciones de la vida social y cultural, etc. El hecho aquí es que aquello que hemos protestado o hemos criticado tanto, entonces es justo lo que estamos cultivando en el trasfondo de nuestro psiquismo. Miren ustedes la diferencia entonces. En vez de criticarlo y asumir una posición de oposición, asimilo al padre y trato de comprender qué era lo que a él le pasaba, por qué era tan refunfuñón, tan gruñón, o por qué cayó en el alcoholismo, etcétera, etcétera. Y podríamos poner aquí pues una cantidad de ejemplos al respecto, pero que lo que intento proponer es que el yo nuestro es muy engañoso. ¿Por qué? Porque él vive también en lo fenomenológico. Frente a esto hago aquello. ¿Qué nos enseña el sistema científico? Frente a tal cosa, entonces surge el cómo. Cómo se produce la fotosíntesis, cómo se produce el electromagnetismo, cómo se produce la atracción de los cuerpos, ¿cierto? Pero no va a la causa. La ciencia pocas veces va a la causa. Y hablando de la causa, finalmente a lo último que han llegado pues es
la partícula creadora, el bosón de Higgs y toda la cosa, dijéramos como una causa física, pero no una causa voluntaria, una causa consciente, por decirlo así. Es decir, si dejamos todo en el campo de la física, entonces dijéramos que son las partículas subatómicas las que dan origen a la realidad concreta, pero eso no explica la existencia del plasma, ni explica la existencia de la energía, ni explica el 70% de la materia oscura que constituye el universo. Entonces, miren, apenas estamos explicando el 4% de la realidad a partir de la ciencia. Entonces, el yo acude al cómo. ¿Cómo lo hago? ¿Qué viene allí? Las metodologías. Las metodologías. ¿Cómo lo hago? Entonces, me aferro a una metodología porque esa es la forma de proceder, y para cualquier situación de la vida práctica, del pragmatismo de la vida corriente, entonces hay libros y hay tratados y toda la cosa, pero luego nos encontramos con que no sabemos cómo conducir nuestra vida, porque ahí sí no hay manuales. ¿Cómo conducir su vida? No, no hay manuales. ¿Cómo ser ante su propia excitación? No, no hay manuales, no. Cada quien lo resuelve a su manera, y es por la sabiduría y la capacidad de confrontarse con esa excitación lo que le permite darle una salida igual o diferente, que no sea la salida neurótica o la salida de la enfermedad. ¿Por qué reiteramos tanto lo de la excitación? Porque estamos viviendo, y esto pues lo tendremos que retomar en otro programa, estamos viviendo la quinta esencia, óigase bien, estamos viviendo la quinta esencia del amor. ¿Cómo que la quinta esencia del amor? Sí, el amor primero se manifestó en magnetismo, después se manifestó, pues estamos hablando de la evolución del universo, primero se manifestó en magnetismo, luego se manifestó en luminosidad, luz visible, ¿cierto? Después se manifestó en materia, el amor permitió en magnetismo y en las frecuencias sonoras que produce el mismo universo, permitió la concreción de objetos materiales, es decir, los astros, los planetas, los asteroides, toda cosa material que ustedes puedan imaginar, entonces pertenece a la tercera esencia del amor. No lo digo en términos de prevalencia, sino en términos de evolutivo, ¿cierto? Luego aparece la vida como cuarta esencia del amor, la vida como cuarta esencia del amor. Y hace más o menos 1.000 millones de años aparece la sexualidad, la combinación entre individuos para generar nuevas especies y dijéramos darle tonalidad, darle vigencia y direccionamiento a todo lo que permite el deseo en la sexualidad. Dijéramos que el deseo dispara en la sexualidad hacia ese infinito que ya nombrábamos. ¿Cómo así que el deseo dispara hacia lo infinito? Si usted de lo que más puede angustiarse frente a un embarazo es cómo ir a ser. ¿Me saldrá feo? ¿Me saldrá bonito? ¿Me saldrá fenómeno? ¿Qué tal que me salga qué tal que me salga ñonguito como mi abuelo? ¿O qué tal que me salga diabético como he sido yo toda la vida? ¿Cierto? Entonces viene ahí el temor a eso desconocido, que irá a pasar, que irá a venir después. Y es que el yo, miren ustedes, el yo no soporta la incertidumbre. Entonces decimos
para que vayamos cerrando y atando algunos cabos, es que cuando yo abordo lo inconsciente, estoy superando el yo que se mueve en los estereotipos, los 4 paradigmas esenciales que son la religión, la ciencia, la política y la economía. El yo que se mueve ahí en esos 4 paradigmas, entonces lo llevamos a el mundo de lo desconocido a través del abordaje de la densidad. ¿Cómo así que el abordaje de la densidad? Sí, la densidad que hay en cada uno de nosotros. ¿Qué es la densidad de nosotros? Aquello que todavía no entendemos y que surge como emociones descontroladas. La rabia, el rencor, el resentimiento, la irritabilidad, la envidia, son formas densas de vivir y de vivirnos en relación con la realidad concreta. Entonces decimos que cuando rompemos la densidad de nuestra irritabilidad, estamos transformando, estamos metabolizando densidad en oro. Estamos haciendo de ese aspecto negativo algo positivo. ¿Por qué? Porque ya lo integro. Dejo de pelearme con la irritabilidad. Y la irritabilidad, óigase bien, puede ser una irritabilidad con nosotros mismos y una demasiada consideración con el otro. Una irritabilidad con los otros y un mírame y no me toques con nosotros mismos. O sea, en una quisquillosidad desmedida. O tal vez la irritabilidad con nosotros mismos nos venga a través de la enfermedad, una tras otra. Salgo de una enfermedad para entrar en otra. Entonces decimos, vuelvo con los planteamientos. Me voy a la densidad. La densidad tiene sus aspectos en nuestra propia realidad inconsciente, lo que no descubrimos en la vida corriente, pero que nos daña la vida en algún sentido, ¿cierto? Entonces ya le quito al yo ese control y ese dominio y me doy cuenta de que hay otra realidad oculta en mí a la cual no le he querido dar cabida porque mi yo, muy adaptado a la realidad, quiso combatir aquellos aspectos que en mí todavía palpitan y que creo que es combatiéndolos o degradándolos que los puedo mantener a raya. Y ya no se trata de combatir, por favor, no se trata de combatir, mucho menos contra nosotros mismos. Se trata de integrar. Y en la medida que integro, entonces, volvamos con el asunto. Gano la ventaja de todo el poderío que me trae ese reconocimiento, reconocerse en esa profundidad y en esa variación vibratoria que permitiría, por ejemplo, saber que mi irritabilidad viene de mi identificación con mi papá, o mi enojo porque muy tempranamente me hicieron renunciar al gusto por agarrar mis... Entonces lo que estamos diciendo no es que no vamos a dar consejo cómo educar los hijos, sino que cada uno tenemos que asumir la realidad que nos toca y en la medida que nos toca, de acuerdo a la percepción, la observación de nuestro propio carácter. ¿Cómo es nuestro propio carácter? Desde ahí entonces ya sabemos que es nuestra parte, esas partes que consideramos negativas nos pueden traer todas las posibilidades que todavía no nos permitimos y que viene en riqueza, en un triple sentido, ¿cierto? La energía que antes utilizaba para combatir esto,
pues ya la puede utilizar para otro propósito. La energía que estaba combatiendo y que tenía por allá oculta y que se estaba derivando en síntomas, en lapsus, en olvidos, en enfermedad, entonces se va a conjugar de manera apropiada para producir efectos nuevos. Y miren ustedes, esto es lo más hermoso. Todo ese campo simbólico que potencialmente estaba enredado en la fantasía sale a la luz y lo convertimos entonces en el chiste, en la jugarreta, en el poema, etcétera, etcétera. Bueno, para todos un feliz día. Gracias, muchas gracias por permitirnos compartir estos temas con ustedes. Estamos en el despertar de la humanidad. Un feliz día. Aquí finaliza ¿Por qué enfermamos? Con el doctor Fernando Calle Valencia, programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Zipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos? En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera.